licenciado en periodismo, profesor en lengua y literatura y librero en 6 libros. Entonces, ellos, recuerden que hoy es el día del escritor y en torno a esta temática es la que ellos nos van a brindar hoy una charla, así que aprovechemos los conocimientos de los escritores para preguntar aquello que quisieran preguntar, para escucharlos, ¿sí? Y aprender un poco más hoy, ¿sí? En todas las actividades nos tenemos que ir siempre con algo que aprendimos, así que vamos a escuchar a ellos que van a iniciar su charla. Hola chicos, buenas tardes, gracias por estar acá. Mi nombre es Daniel, él es Adriano y vamos a estar charlando, aprovechando la excusa, ¿no? Siempre es lindo buscar alguna efeméride de fecha. En este caso, como bien le dijo la profesora, hoy es el Día del Escritor, en honor al fallecimiento, en conmemoración al fallecimiento de Leopoldo Lugones, uno de los escritores más reconocidos de nuestras letras. Y el sábado es el Día del Libro, así que aunamos ambas fechas, ¿sí? Para, como les digo, tener una excusa para charlar de lo que leemos, de lo que escribimos, ¿sí? Tanto los que estamos inmersos en el mundo ya de la literatura, ¿sí? Yo como librero, Adriano como escritor, ambos lectores, pero también nos va a interesar mucho escucharlos en la medida posible a todos ustedes, ¿sí? Porque seguramente hay muchos lectores, muchas lectoras de ustedes y sobre todo escritores, así que esperamos pasar un lindo momento. Así es. ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan, verdad? Sí. Más fuerte. Más o menos, sí. La verdad que es un placer estar acá porque yo cursé mi secundaria en el Colegio Nacional entre el 90 y el 94, así que volver a este lugar es para mí como volver a mi segunda casa. Entre el 90 y el 94 pasé todas las mañanas por acá, así que me encanta volver acá, ver sus caras y un poco me hace acordar a esa época, ¿no? Hace bastante, ¿no? ¿Les gusta la lectura a ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué leen? Cuéntenme. Ya, levántenme la mano. Novelas, ¿sí? Novelas. Fantasía, sagas. ¿Qué leemos? Sí. Novelas. Novelas. ¿Qué más? ¿Qué leen? Sí. Ciencia ficción. Bien, de eso vamos a estar hablando. Bien. ¿Qué más? Bueno, un surtido, ¿no? Un surtido, Sí. ¿no? Pero mencionamos bastante ficción, ¿no? Bueno, yo soy escritor de ficción, también de no ficción, pero la no ficción es la parte de artículos sobre cine. ¿Sí? Eso podría considerarse dentro de artículos, ensayos, quizá. Vivo entre ambos mundos, me gusta trabajar las dos formas de escritura, pero la que creo yo me da más placer es la escritura de ficción y la escritura narrativa, porque también tenemos poesía, ¿no? ¿Alguien lee poesía? Sí, acá, ¿sí? Por acá. Bien. ¿Sí? ¿Qué autores, por ejemplo? Bueno, Pizarnik, wow. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro autor? Autógrafo, pues. ¿Vos Aníbal? Nadie más lee poesía, lee poquito poesía, bueno, es muy común. Generalmente la poesía suele ser un poco más exigente a veces, demanda un poco más de entrenamiento, lector quizá, pero yo creo que, bueno, en ese sentido la narrativa a veces nos permite entrar al universo de la ficción, porque en algún punto el narrador construye un mundo y nos invita a tener un mundo. Y ese mundo muchas veces es poético, porque tampoco enseñamos a la poesía a esos versos, ¿no? Que uno piensa que se escriben en vertical, sino que hay mucha prosa poética también. Así que también tienen que pensar que hoy por hoy la forma de lectura, las tipologías de texto, es decir, los tipos de texto, los tipos de géneros, están charlando constantemente entre sí, dialogan entre sí. Estamos entrando en un mundo muy híbrido. ¿Saben lo que significa híbrido? ¿Lo tienen por ahí, escucharon? Sí. ¿Qué significa? A ver, como dos cosas o más que se unen,
¿sí? Se toma un poco, algunas características de algo, de otro, y formamos, ¿sí? En este caso un nuevo género, literario. Por eso también bautizamos a esta charla como un mapa de nuevas lecturas. Nosotros con Adriano venimos haciendo ya desde hace un par de años, sobre todo el año pasado, diferentes talleres, porque se está viviendo un momento muy particular que hace mucho tiempo no pasaba, que se está escribiendo a nivel mundial muy parecido. Cuando digo muy parecido, ¿a qué me refiero? A que hay ideas temáticas, ¿sí?, que se están repitiendo, que, como les digo, que están charlando incluso entre culturas disímiles, incluso entre autores que ni siquiera hablan su misma lengua, la misma lengua. Y eso es lo que hoy le queremos traer a ustedes. Quizás nosotros, por los autores, algunos que nombraron, nos damos cuenta, porque como lectores también nos sucedió que empezamos muchas veces con autores de afuera. Después pasamos a los denominados autores nacionales, pero generalmente cuando hablamos de literatura nacional son autores de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, y nos olvidamos que Argentina es más que eso, y Corrientes es parte de Argentina, y en Corrientes se lee y se escribe, y se está escribiendo en este nuevo marco, en este nuevo mapa de lecturas y de escrituras, ¿sí?, que ahora Adriano les va a comentar, porque es un término que a priori, al principio quizás le parezca confuso, pero después le vamos a ir explicando mejor. Más o menos como para entrar en el terreno del que vamos a hablar. ¿Conocen, por ejemplo, Stephen King? ¿Conocen? Sí, Stephen King es como el gran referente del terror. Stephen King cuenta historias generalmente en ese pueblo, en esa ciudad o estado que se llama Maine, ¿no? Y bueno, diferentes lugares. Cuando ustedes entran en ese territorio, ¿cómo se sienten? Imaginan un lugar extraño, un lugar de otro lugar, ¿no? ¿Sí o no? Lejano. Imaginan un lugar lejano, piensan en películas de Estados Unidos, pueblos de Estados Unidos, esos estacionamientos, estaciones de servicio, las fuentes de soda, como le dicen, todo ese tipo de lugares, ¿no? Pero ahora piensen esto, digamos, en algún momento se les ocurrió pensar ese tipo de terror, o ese tipo de cine, o bueno, no hablando de Stephen King, o otros autores, por ejemplo, ciencia ficción, que transcurran acá en Corrientes. ¿Se les ocurrió en algún momento que eso se pueda escribir? ¿Se imaginan algo así? Que pueda pasar acá en Corrientes, o por ejemplo en el interior, en algún pueblo de Corrientes. ¿Conocen alguna historia de terror, por ejemplo, de acá de la ciudad o de las afueras de la ciudad? ¿Conocen alguna? Leyendas urbanas. Bueno, los colegios como este instituto suelen tener, ¿no?, también sus propias leyendas urbanas, cursos malditos o armas en pena. ¿Sí? Claro, el fantasma de Simon. ¿De qué? El bombero, ¿no? El bombero es un personaje que de la tradición correntina. Pero bueno, yo y otros autores que estamos escribiendo, somos más o menos de la misma edad, por ahí un poco más joven que yo, estamos trabajando eso. Por ejemplo, empezamos a introducir al bombero como una especie de figura demoníaca. En la novela que va a salir este año, por ejemplo, de David Saade, que se llama Aurora, el bombero aparece como una figura demoníaca. Fíjense cómo hay ciertas cosas que se pueden transformar, pensando, por ejemplo, Stephen King, ¿no? No hay que ir a veces tan lejos para pensar el terror, ni hay que ir tan lejos, hay que viajar a Estados Unidos o pensar en Estados Unidos con nombres en inglés y demás, para pensar el terror. Se puede tranquilamente escribir terror acá, o escribir ciencia ficción acá. Esa es la idea, ¿no? En principio, agarrar y plantearnos la posibilidad de escribir terror, ciencia ficción, fantástico, historias de fantasmas, historias de poras, bomberos, lo que se les ocurra, pero ya con una mirada quizá mucho más
no tan cercana a lo rural, sino más bien ciudadana. Por ejemplo, el trabajo que hace David Saade de transformarlo en un demonio, al papel, por ejemplo. O de César. César Sarrabeitía tiene algunos cuentos también que él trabaja el terror y la ciencia ficción. Hay un cuento de ciencia ficción, por ejemplo, muy interesante, en el que una viajera del tiempo aparece en una de esas pulperías, en uno de esos almacenes viejos en medio del campo, acá en un pueblito X. De repente le aparece a la persona que le atiende la pulpería, la chica le empieza a hablar de cosas que no entiende muy bien, pero como que se enamora un poco, ¿no? Y es una situación un poco extraña, si se quiere. Y ahí estamos entrando en el terreno de la literatura que hablábamos al principio, de lo extraño. César también tiene otro cuento que supongo que todo el mundo sabrá, de los famosos túneles debajo del colegio. Bueno, César tiene un cuento buenísimo, ese no está publicado en este libro, pero ganó un concurso en España que cuenta la historia de una persona que busca un libro secreto, y resulta que ese libro secreto está escondido en los famosos túneles debajo del colegio. Entonces el personaje en un momento dado se mete de contrabando a la noche al colegio y encuentra la puerta secreta a los túneles del colegio. ¿Qué les parece eso? ¿No resulta interesante? ¿Sí o no? Se puede hacer terror, se puede hacer ciencia ficción acá, y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Y al introducir esos elementos extraños, o tomar, por ejemplo, elementos cotidianos o de parte de la leyenda urbana, y transformarlos en algo propio del terror, propio de la ciencia ficción, o mezclar, que eso tiene que ver con lo híbrido que planteaba Daniel. Al mezclar esos elementos, porque también hay la posibilidad de mezclar terror, ciencia ficción, amor, si se quiere, romance, novela de detectives, fantasía, e incluso, por ejemplo, hay otro autor que también va a ser publicado este año, que se llama Mauro Isorralde Miseli, que él es un fanático del anime. ¿Les gusta el anime a ustedes? ¿Y no manga? ¿Nada? ¿No? ¿No leen nada de Sí, no leemos. ¿Sí? Una lectora. Lectora de manga y anime. Bueno, él escribió una saga de novelas sobre personajes que tienen combates al estilo Dragon Ball. Hay un gran torneo de gente que de repente demuestra que tiene superpoderes y empieza un torneo de combates de ese estilo. Bueno, él tiene una saga de novelas que ya va por el segundo número y se va a publicar, se va a presentar ahora, hablando de eso, en la Feria del Libro. Yo voy a estar presentando el libro de Mauro y el libro de David. Se va a presentar esta novela en particular de Mauro, que es una historia de un adolescente que tiene cuernos. ¿Tiene cuernos? ¿Por qué? Tiene cuernos, nada más. Y lo llaman Kid Capra. Y él trabaja en un bar, tiene algunas relaciones con algunas personas, se llega más o menos bien, tiene algunos problemas, pero el tema es que tiene cuernos. Y bueno, imagínense, arrancar así una novela con un personaje, con un muchacho con cuernos, que le dicen Kid Capra. Bueno, eso es lo extraño. Eso es lo extraño. Y eso es algo que nosotros estamos trabajando y no hay un solo autor, no soy solo yo, por eso hablo de los autores. Yo también, por ejemplo, en el último libro que se presentó hace una semana, La sed de los huesos, yo tengo un par de cuentos, de hecho el cuento que arranca y el cuento que termina la colección son cuentos que transcurren en Laguna Seca. Yo vivo en Laguna Seca. ¿Hay alguien de ¿Hay de Laguna Seca? Ah, mis vecinos, tengo vecinos ahí de Laguna Seca. Bueno, si leen ese cuento, enseguida van a reconocer algunos lugares muy típicos del barrio. Bueno,
me gusta contar historias de terror, por ejemplo, en Laguna Seca. Se pueden contar un montón de historias de terror en Laguna Seca, hay cada cosa que te enteras a ver de cuando. Hay esos ciertos peatonales que dan mucho miedo, ¿no? E imagínense de repente, no sé, mezclar eso con ciencia ficción, no sé, naves espaciales, extraterrestres, que se les ocurra. Tenemos esto que estamos llamando la nueva ficción extraña, que en inglés se llama New Weird. Por ahí lo habrán escuchado, por ahí lo habrán leído, pero es algo que se está trabajando muchísimo ahora. La gran pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes que uno tiene inclinación por lo fantástico? ¿Por qué no prefiere lo fantástico en vez de leer, no sé, una historia realista? ¿Por qué les parece? ¿Se les ocurre alguna idea? Es más entretenido. Interesante, ¿sí? ¿Alguien más? Sí. ¿Alguna idea? ¿Cómo? Todo es válido, ¿no? Esto es una Acá charla. no hay respuesta Correcta, estamos tomando examen. No es examen. La idea es intercambiar. De hecho, mientras más extraña sea la respuesta, se están acercando más a este tipo de escritura. Bueno, para salir de lo común, justamente del ordinario, y imaginar que existen todo tipo de posibilidades. Exactamente. Eso es algo que plantea, por ejemplo, un escritor que es amigo nuestro, un escritor que se llama Pablo Martín, que es uno de los grandes escritores de terror acá en Argentina. Él dice eso. Él defiende la escritura de terror, la escritura de la ciencia ficción como formas de entender lo real. Es entretenido leer. Es cierto, uno lee porque quiere entretenerse, porque quiere distraerse, porque le gusta sumergirse, sentir miedo o fascinación. Pero el terror también cuenta cosas sobre lo real. A veces sucede que la literatura realista únicamente no alcanza para poder contar ciertas cosas. Entonces ahí es que recurrimos a fantasmas, no sé, mundos extraños, bomberos y demás. Eso es desde el origen del humano. Los mitos surgen así. Hay cosas que no podemos explicarnos y entonces inventamos dioses, inventamos fuerza divina, fuerzas demoníacas. La literatura funciona de la misma manera. Es el mismo proceso. Y hay algo que marcó, digamos, y hace que últimamente haya tantos autores que estén trabajando en lo fantástico, y es un quiebre que se dio con la pandemia. La pandemia vino, en cierta medida, a marcar como un antes y un después en ciertas formas de contar historias. En la literatura hay modas. ¿Sí? Un día se pone de moda tener pelo largo. En mi época, en los 90, estaba buenísimo tener pelo largo. Ahora está buenísimo tener una barba larga. Entonces me corto el pelo y me dejo crecer la barba. Cambio. La literatura es lo mismo. La literatura es exactamente lo mismo. Estuvo de moda lo fantástico hasta los 80, los 90 más o menos, hasta que Borges muere. ¿Lo conocen a Borges? A ese viejito medio ciego que por ahí tartamudea y cuenta cosas. ¿Lo escucharon? ¿Lo conocen? Bueno, él muere a mediados de los 80, en el 86 más precisamente. Hasta él uno puede decir que lo fantástico todavía era una corriente muy interesante para leer. Después de él se da un quiebre, aparecen otros nuevos narradores y que podemos decir que se dijeron, bueno, basta, me cansé de leer fantasmas, me cansé de leer cosas extrañas, eso, vamos a empezar a contar lo real. Y predominó una cierta literatura de lo real, que se contaba, bueno, policiales, la vida en el barrio. Hay mucho cine sobre eso también, el famoso nuevo cine argentino, surge en los 90, también trabaja eso. Pero todo ese tipo de narrativa también, como la moda, en algún punto cansa. Y yo creo que el quiebre se dio ahí con la pandemia. La pandemia vino en cierta medida a decir, ya no nos alcanza la forma de contar realista para entender qué nos pasa. Y entonces, ¡pum!, empiezan a aparecer estos otros autores, que en realidad ya venían escribiendo desde antes. Muchos de nosotros, escritores de fantástico, no es que un día dijimos, descubrimos el fantástico en la pandemia. No, ya veníamos trabajando. Pero resulta que
los lectores empezaron a sentirse más de vuelta, más cercanos a este tipo de literatura. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es la idea de todo esto, digamos? Saber que acá en Corrientes hay, en principio somos muchos de los autores que trabajamos temas fantásticos, de ciencia ficción, de terror, pero situados acá, en Corrientes. Y eso creo yo tiene un plus. Porque es lindo cuando vos de repente decís, che, pero me acuerdo de este cuento de este autor que escribió por esta calle, cuenta que cuando ve a la esquina se encuentra con un monstruo. Es una locura. ¿No? Y de repente tipo, aquí se queda vacía y en una esquina un personaje se encuentra con un monstruo. Es buenísimo. O cambiar la geografía de nuestra ciudad, ¿se imaginan? ¿Qué es lo que más nos representa que está acá a la vera nuestra? Del río, ¿se imaginan? El río pase, no sé, a transformarse, se haga de plástico, por ejemplo, que los peces se conviertan en otras especies, ¿sí? Mucho más extrañas, raras, se fusionen entre sí mismos, porque esa es una de las características de la literatura. Es como por un orificio, por una grieta, entra lo extraño, rompe con esa rutina diaria y nos presenta un mundo posible, un mundo que nosotros quizás no nos imaginamos o lo soñamos o lo tenemos en las pesadillas. Por eso es importante resignificar, ¿sí? Resignificar géneros. Todos los géneros que estuvo nombrando Adriano, ustedes mismos leen, policial, terror, ciencia ficción, antiguamente se pensaban que eran géneros menores, que no llegaban a ser grandes obras. Y eran escritos por los que hoy son considerados maestros de maestros de escritores. Esa resignificación es quizás lo que con esta nueva era de escritores, de escritoras, ¿sí? Están volviendo a narrar su aldea, pero a través de otros filtros. Filtros, una palabra muy ligada a los tiempos modernos, ¿no? Y seguramente ustedes con las redes sociales. Filtros que distorsionan, ¿sí? Que causan disrupciones, que causan cambios corporales. Bueno, todo eso se puede aplicar a la literatura, no solamente a la imagen, a una película, a un video, a un reel, lo que sea. Eso se puede llevar a la escritura y eso se puede llevar a la escritura en Corrientes. Que se caiga el puente, por ejemplo, que el puente se convierta en una especie de serpiente gigante. Hay infinidad de ideas posibles para transformar la geografía local, ¿sí? No es necesario que todo ocurra siempre en las grandes capitales, ¿sí? Eso nos acostumbró Hollywood, eso nos acostumbraron las películas y también los bestsellers, los grandes autores como King y demás. Pero piensen eso, uno vive, es habitante de su lugar y su tiempo. ¿Cómo podemos volver este tiempo, ¿no? Muchas veces hostil, muchas veces doloroso, cómo podemos cambiar todo ese horror? Pues volcándolo en el arte. O, como yo siempre les digo a mis alumnos, en lo que a ustedes les guste, les dé placer y tengan pasión, ¿sí? Sea arte, sea deporte, sea lo que ustedes se van a ir descubriendo a medida que van creciendo, pero siempre dense la oportunidad de seguir siendo curiosos, de seguir indagando, preguntándose, y también dense la oportunidad de intercambiar ideas, fusionar ideas, y van a ver que mientras más extraño, más interesante para estos tiempos también convulsos en que vivimos. Bueno, si querés podemos pasar a algunos, ya más o menos situamos este mapa geográfico, ¿no? ¿Alguna obra tuya que quieras hablar, ya sea Primer Apóstol? Antes que eso me gustaría, no sé, escuchar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, algo de lo que estuvimos hablando, porque por ahí suena algo muy abstracto y dicen, no, estos tipos vienen a enseñar matemática, no sé, para la NASA. No sé, cuéntenos, ¿qué opinan? Claro, sí. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece la propuesta? ¿Qué les gustaría preguntarnos? Me avisan y yo les acerco a donde tire el cable o se acercan y les paso el micrófono. ¿Quién se anima a preguntar algo? ¿Quiere consultar algo? ¿Tiene alguna duda? Alguien que escriba, por ejemplo. ¿Qué le gustaría preguntar? ¿Cómo hace uno para escribir? No sé.
imagino primero el escenario para escribir. Es una muy buena pregunta. Yo viví mucho tiempo en Buenos Aires. Volví a vivir acá en 2018 y desde entonces estoy viviendo acá de vuelta. Y en Buenos Aires me imaginaba mucho Corrientes, que uno lo piensa desde el recuerdo, y en el recuerdo se va deformando un poco. Y mientras se va deformando, uno le va agregando cosas medio raras que le gustan a uno, digamos. A mí me gusta el terror, entonces le voy agregando cosas raras, cosas medio siniestras. Y eso fue el principio de, por ejemplo, Primer Apóstol. Primer Apóstol está inspirado en un pueblo, no voy a decir el nombre, porque si les digo el nombre van a querer ir a visitar y saber si existe o no la religión que está contada acá, que es una religión muy peligrosa, no les recomiendo que quieran conocerla. Pero no me creen, ¿no? No se creen, no averigüen, no les pido por favor no averigüen, no googleen. Pero bueno, en algún punto hay ese proceso. Empecé a pensar en esa ciudad que había visitado con un amigo una tarde que vine de visita, que habíamos ido a sacar fotos, y dije, wow, este lugar es ideal para una película de terror. ¿Cómo a nadie se le ocurrió venir a filmar una película de terror acá? Dije, no, bueno, voy a escribir yo una novela de terror sobre ese lugar. Y así surge esta historia que es Primer Apóstol. Primer Apóstol se llama esa ciudad donde suceden estas, hay una religión oculta, que es una religión, un poco sangrienta, un poco extraña. Primer Apóstol tiene una iglesia muy pequeñita, es una ciudad de 2 o 3 calles, muy chiquita, con una iglesia que se llama la parroquia del Primer Apóstol, y tiene además una especie de industria abandonada al borde, a la orilla de una laguna que se llama la planta de agua. Y una pareja, una tarde de invierno, van a visitar ese lugar. Después, pasa lo que pasa. Uno de ellos van a visitar a la planta de agua, le dicen que no vayan ahí, ellos no hacen caso, van a la planta de agua. Uno de los dos se pierde y ahí empieza el calvario del personaje, ¿no? Pero fíjense, uno en algún punto imagina el lugar, pero toma modelos. Y para mí el modelo fue esta ciudad que yo fui a visitar con mi amigo a sacar fotos. Dije, este lugar es ideal, especial para la historia de terror. O sea, a veces uno ve las cosas que vienen cerca de una manera muy natural y se le pasa por alto, que en realidad eso que está al lado puede convertirse en algo siniestro o puede convertirse en algo interesante para contar. No necesariamente es terror antiguo, pero puede ser algo interesante para contar. Solo basta a veces encontrarle ese toque que lo haga sobresalir. Y es una cuestión de prácticas, ¿no? Es una cuestión de probar, no me sale la primera, no me sale la segunda, no me sale la tercera, a la cuarta encuentro la línea y ahí avanza la historia. Después cuando termina la historia, se lo paso a mi amigo, que acá es un gran lector, y él me dice, no, fíjate acá, esto, pues, de vuelta, vuelve, quinta vez, escribirlo de nuevo. Así se trabaja, esa es la forma en que trabajamos los escritores. Hay una parte que es solitaria, pero también es una parte en la que vos trabajás de manera colectiva, con personas que conocen tu estilo, con personas que te hacen sugerencias, te dicen, esto puede ser así o así. ¿Otra pregunta? ¿Una pregunta más? Si aprovechamos, tenemos un escritor y quizás para las personas que escriben pueda haber un consejo. Claro, algún escritor que has escondido por ahí, escondido. Los escritores suelen ser tímidos y sentidos, así que yo era bastante tímido cuando estaba en secundaria. ¿Hay más preguntas entonces? ¿Allá atrás? no. ¿No? Creo que estaba señalando. Ah, ok. Bueno, ¿me gustaría que lea algo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Más o menos. No voy a leer mucho tiempo porque enseguida tengo que ir. Bueno, voy a leer el principio del primer cuento de este libro, La sangre de los huesos, que alterna lugares, alterna escenas del campo y escenas
en el barrio Laguna Seca. Así que a los que sean ahí mis vecinos, seguramente alguna zona les va a resultar familiar. El cuento se llama La medida de todas las cosas. El campo era un incendio muy transparente en el que un árbol retorcido perseveraba de vez en cuando. El pasto se desbandaba en franjas amarillas, grises, rojizas, como si parodiara un lienzo de Van Gogh. Todo se petrificaba bajo ese sol de radiografía. Incluso las nubes de polvo que la Zanela 200 levantaba tras de sí permanecían fijas en ese aire de escándalo. Pulga detestaba ese paisaje. Lo único que le traía a la memoria eran los chamamés llorones en la radio portátil de su papá los domingos a las 7 de la mañana. ¿Qué clase de gente elegía la mañana de un domingo para escuchar chamamé a todo volumen? En esos días todavía lo llamaban Pulgarcito. Le tocaba compartir la cama con los gemelos mayores que él y se tenía que amañar entre las piernas de ese par de bandidos. De hecho, cada vez le resultaba más difícil ganar espacio. Pulga había comenzado a estirarse tan de golpe que de un día para otro la cama entera dejó de alcanzarlo. Sin embargo, Pulga, lo mismo. Pulga lo mismo se hacía lugar en ese territorio de disputa, a costa de dejar a sus hermanos colgando de los bordes. Él estaba dispuesto a arreglárselas como fuera, con tal de no dormir sobre ese suelo donde los alacranes pirueteaban a su antojo. Una de esas noches, los gemelos tramaron una alianza a fin de recuperar los terrenos de los que Pulga se había apropiado sin permiso. Pasadas las 12, en medio de la oscuridad, se desató una batalla campal de patadas y almohadazos. La contienda acabó cuando el papá se apareció en la pieza de golpe, sosteniéndose los calzoncillos deshilachados bajo la casaca de huracán que usaba siempre como pijama, e impuso un armisticio a fuerza de cintarazos. Luego de ese episodio, los gemelos abreviaron su nombre y comenzaron a llamarlo Pulga. No por lo chiquito, repetían ellos, acordando con la diferencia de edad, la diferencia de estatura que los iba dejando en desventaja, sino por lo picante. Pulga avanzaba a velocidad invariable sobre una recta infinita. El motor de la Zanela 200 abría un tajo en ese silencio geométrico. La ruta de tierra se desplegaba como el trazo de un pincel inseguro y maltrecho que se perdía entre los manchones de pasto y las huellas endurecidas por el sol. Allá adelante, el horizonte prometía cúmulos de árboles que en verdad no eran más que espejismos. El idioma de ese desierto de tierra áspera y pastizal quemado no conocía la palabra sombra. Pulga había cometido ese camino sin planteárselo mucho. De hecho, todo lo que antecedía ese viaje había ocurrido con los trailers de los VHS que solían alquilar con los gemelos los sábados a la noche. Unas horas antes, Pulga se divertía en la fiesta de 15 de la Pista Natacha. La música de carnaval hacía temblar los muros de la escuela india. Moviendo sus contactos con la municipalidad, la tía Úrsula había conseguido que la alquilara en el patio del colegio. Había venido gente de las 3:22, de las 3:10, de las 2:16, cada cual con un asunto a resolver con los de las otras viviendas. Por eso, la tía Úrsula había contratado a unos cuantos agentes de la comisaría octava. Los policías rondaban la pista y cada tanto, con la excusa del calor que les provocaba el uniforme,
compartían un trago de cerveza con los mozos. Pulga bailaba con Lili, habían pasado casi todas las fiestas charlando y bebiendo el vino fino que la tía Úrsula había mandado traer de Mendoza. Hacía poco que Lili se había separado del rodeo y, según se había enterado Pulga, en no muy buenos términos. ¿Por qué se llama Lili? Preguntó Pulga, inclinándose hacia el oído de ella. Porque dicen que nací en Lili, comentó Lili, en punta de pie para llegar hasta el oído de él. Lili y Pulga soltaron una risa bajita, pudorosa, hecha de una complicidad infantil, y apenas un segundo más tarde una carcajada rencorosa de una amedrentada. ¡Qué pareja más dispareja!, dijo Rodeo, pateándole la espalda a Pulga. Me muero de risa de imaginar cómo se la arreglarán las camas ustedes dos. Y a vos, ¿qué puta te importa?, contestó Pulga, apartando a Rodeo de un manotazo. Mi gente, no te ofendas. Solo quiero que me cuentes por qué te dicen Pulga. Si se nota que sos bien alto, insistió Rodeo. Capaz te llaman así porque sos bien chiquito en otro lado. Aún mal parido, continuó Pulga, ya fuera de sí. Igual que una yegua mal acostumbrada, la Cianera 200 comenzó a resoplar y disminuir la marcha. En uno de esos pinches, Pulga despegó el camino y tropezó con el fémur pelado de una vaca. No rodó sobre la arenal del puro guapo, y porque además no era la primera vez que derrapaba en una carretera accidentada. Pulga se había examinado su reflejo durante las apuestas concertadas en las callejuelas polvorientas del barrio Santa Teresita, donde lo único que se oía a la madrugada era el motete de las ranas. La que no siempre era de espiar era la Cianera 200. Por eso Pulga, no sin cierto cariño, le llamaba la retobada. Así está, antes del 15 la había desarmado en el patio ya que se venía portando peor que nunca. Sin embargo, después de revisarla minuciosamente, no le había encontrado falla. Menos mal que había decidido rearmarla antes de salir para la fiesta de la prima. Menos mal que había arrancado la primera patada. ¿Qué hiciste?, le gritaba Lili desde el suelo. ¿Qué hiciste? Pulga no contestaba. Lili parecía articular palabras en un idioma que él no sabía traducir. Rajá, Pulga, te repetía uno de los gemelos mientras lo empujaba. Rajá de acá. A su alrededor la gente seguía bailando. Salvo Lili y el gemelo, nadie había notado el puñal que le temblaba en la mano y que todavía chorreaba sangre. Nadie había comprendido que Rodeo yacía en el suelo no a causa de su terrible borrachera, sino por el dolor inesperado que le había doblado las rodillas. Un segundo antes, Rodeo había buscado la 32 bajo el saco, pero Pulga la había ganado de mano con una cuchillada. Ahora, Rodeo chillaba y pataleaba panza arriba como un armado recién sacado del agua. A su lado, Lili solozaba y trataba de limpiarse la mancha roja que comenzaba a invadir sus volados de paso. Acá, boludo, insistía el gemelo mientras arrastraba Pulga hacia la salida. Perdete antes de que los canas se aviven. Bueno, y ahí dejamos a las 19 en el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Provincial de Bellas Artes acá. Vamos a estar presentando este libro, primera foto con el Camino del Tapín. Vamos a estar César y yo ahí, así que si lo quieren conocer a César, vénganse. Vamos a reír un rato porque con César cuando nos juntamos, cuando empezamos a mirar chistes, nos damos risa, así que vénganse. César es un poco recopado, así que vénganse. Y después en la feria del libro vamos a estar presentando los otros libros también, que comenté, el de Mauro y el libro de David, Aurora y Capra. Los dos libros los voy a estar presentando yo el 12 de julio en la feria del libro. ¿Sí? La feria del libro arranca el 11 de julio en el 12 de julio, así que 12 viernes, acuérdense, agéndenlo, nos vemos ahí también. ¿Sí? Y de paso les presento también a estos amigos míos que escriben. ¿Sí?
leído también, ¿sí? Así que estén atentos, ¿sí? Así que a las personas que les guste la lectura y que les guste escribir, no pierdan esas oportunidades, es fundamental. Recuerden, la lectura no es algo solitario, como a veces en las películas, la gente dice, no, es algo comunitario. Acá en Corrientes, creo que entre todos los escritores nos conocemos. No sé si nos queremos mucho entre todos, pero nos conocemos entre todos. Así que es fundamental, ¿sí? Encontrarnos, reunirnos y darnos consejos, ¿sí? Porque la idea es crecer y que la literatura de Corrientes se conozca afuera, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por su audiencia. Nos vemos en la próxima. Ahora que se puede decir, los escritores son mentirosos por naturaleza, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Mienten, pero no mienten en el mal sentido. Hoy hablaba que la literatura, Adriano como escritor, nos estaba contando que es adentrarnos a otro mundo, ¿sí? Eso quiero que les quede, sobre todo teniendo en cuenta que es muy difícil conceptualizar lo que es la literatura. Le estuvimos dando algunas pistas. Esta cuestión, ¿no?, de aceptar un mundo planteado por un otro, por un autor, por una autora, con sus propias reglas, y aceptar esas reglas a través de lo que se llama así el contrato de lector, el contrato de lectura. Así que cuando se adentren los que quedaron un poco, si a alguien le llamó la atención Primer Apóstol o La Sede de los Huesos, se van a encontrar con un mundo con sus propias características. Y están ustedes y después salen sanos y salvos o no. Bien, otra cuestión que yo le había dicho que era cómo se rompía la rutina, lo cotidiano, ¿sí? El día a día que a veces nos aplasta, ¿no? Levantarnos, venir al colegio, hacer las tareas, nosotros trabajar, preparar sus tareas, preparar sus exámenes, ¿sí? Corregir, cosa que nos encanta a los profes, ¿sí? Sobre todo los fines de semana. Pero entonces, ¿cómo podemos soportar la carga de un mundo, como le decía, hostil? Muchas veces prendemos la tele y nos encontramos con cosas que a veces superan a libros de terror incluso, ¿no? Bueno, moviéndose hacia la ternura entendida como un estado espiritual, ¿sí? Yo siempre les pregunto a mis alumnos la etimología de las palabras, ¿sí? ¿Qué significa? ¿De dónde vienen? ¿Cómo decimos esto hoy? Bueno, texto, lo que conforma un libro, por ejemplo. ¿Saben de dónde viene? ¿Alguna vez se preguntaron, leyeron, escucharon, le contaron? ¿Sí? ¿No? ¿No? Texto viene del textum, que significa tejido, ¿sí? ¿Alguien por acá le gusta tejer? ¿O tiene mamá, abuela, tía, sí? ¿Le gusta tejer? ¿Sí? ¿Por acá también? ¿Y cómo se teje? ¿Qué va haciendo uno con un hilo? ¿Cómo va? Entretejiendo, uniendo, hilvanando, ¿sí? Fíjense, todos esos verbos se utilizan en la literatura, porque la literatura es eso, un gran texto, un gran tejido. La literatura constantemente está volviendo sobre sí misma, se resignifica, como yo lo había dicho anteriormente, ¿sí? Y cada uno de nosotros somos un hilo más en ese eterno, ¿sí?, tejido que es la literatura. Piénsense así, ustedes también son parte de la historia de este mundo. Están en un lugar, están en un tiempo y están viviendo una vida. Y muchas de esas vidas, además, también son contadas, narradas. No es necesario que todo termine en un libro, pueden hacerlo también en un diario, en una agenda, en una nota, en el celular. Pero la escritura, aunque parezca algo, no sé, van a decir alguien que exagerado son, no, la literatura muchas veces salva, ¿sí? Salva, es un aliciente, quiere decir, como una caricia al alma. Y la literatura, ¿sí?, nos lleva hacia la ternura, hacia un estado menos hostil, menos belicoso, en épocas de guerra, en épocas de grietas, de polarizaciones. La literatura nos puede salvar y muchas veces nos salva de esos mundos posibles. Bien, también como les decía, me encanta relacionar efemérides. Estuvimos escuchando a un escritor correntino, en activo, ¿no? Esperemos que siga editando muchos más libros. Y les dije que el sábado es el día del libro.
Y aparte de ser profe, yo me dedico a la venta de libros, ¿sí? Tengo una librería. Sí, estoy todo el día rodeado de libros y de polvo, porque si algo que juntan los libros es polvo, además de conocimiento. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué esperan de un libro? Por ejemplo, yo les traigo un libro, es nuevito, fíjense, es nuevo, ¿no? Y chiquito también. Y pocas páginas. A ver, miren un poco el libro. Ustedes, ¿cómo? Parece esos libros antiguos. Uno podría encontrar en alguna biblioteca medio olvidada, ¿sí? Pero ustedes nos estuvieron diciendo que leen. Cuando se enfrentan a un libro, ¿qué esperan encontrar en un libro? ¿O qué esperan del libro? Información, perfecto. ¿Qué más? Que sea entretenido, muy bien, el gozo estético. Depende del libro. A ver, por ejemplo. De un libro de derecho que da información. Exactamente. De un libro de aventura vos aprendés otra cosa, por ejemplo, entrar a la aventura, vivir otra experiencia a través de la lectura. Si es un libro de amor, vas a esperar una relación, un desencuentro, depende del libro. Ya se dice, ¿verdad? ¿No? Generalmente sí. Bien, muy bien, muchas gracias. Muy importante todo lo que dijiste porque va a depender el libro. Obviamente, yo desde lo hablaba de los tipos de textos. No va a ser lo mismo un libro de matemáticas, ¿no? Un libro de biología, un libro de química, que un libro literario de ficción, ¿sí? El libro de ficción, como bien dijeron, quiere que sea entretenido, también nos informa, también aprendemos, nos sumergimos en ese mundo posible, en esas historias, quizás nos enamoramos de los personajes, o los odiamos, queremos que terminen, que se mueran, o por el contrario, que por favor terminen el desencuentro y haya por fin un final feliz. ¿Sí? ¿Alguien más quiere agregar algo de lo que piensa, espera, anhela sobre un libro? Y sobre la lectura también, ¿quieren eso? Entretenimiento, pasar un rato, apagar un poco el mundo que nos rodea, que a veces es bastante ruidoso, ¿no? Y adentrarnos a otros que encima nosotros elegimos cuándo entrar y cuándo salir. Bueno, para mí la literatura es importantísimo, no solamente me acompañó cuando estuve solo, yo viví también como Adriano muchos años en Buenos Aires estudiando, después viví en España, ahí estaba totalmente solo y yo creo que ahí me volví verdaderamente un lector. Encontré en los libros amigos, encontré en los libros consuelo, ¿sí? Uno cuando está lejos realmente extraña lo que damos por natural, como también decía hoy Adriano, ¿no? Tenemos a nuestros padres, hermanos, gente querida, lugares que conocemos. Cuando eso nos falta y lo único que tenemos son recuerdos o evocaciones. Y muchas veces llegan a través de las palabras que se vuelven ideas, se vuelven imágenes. Así que para mí la literatura todo el tiempo está dialogando entre sí, todo el tiempo está, en otras palabras, creando nueva literatura, porque la literatura da a luz, da nuevos libros, un autor te lleva a otro, ese autor te lleva a otro libro y se crea lo que decía un escritor argentino llamado Abelardo Castillo, familias espirituales, ¿sí? Entonces, quiero que quede como esta idea que siempre me gusta contar, que la literatura da a luz. En este caso, un libro, si me ayudas a compartir, está dando a luz a otros libros. Repartimos, por favor. De todo tipo, tenemos poesía, tenemos terror, tenemos cómics basados en películas clásicas. Gracias a ¿vieron cómo la literatura es eso? Multiplicación. La literatura tiene muchas formas, géneros, subgéneros. Lo importante, chicos, chicas, es buscar, es no perder la curiosidad, es darse la oportunidad de leer, no juzgar.
juzgar a los libros por su portada ni su tamaño, porque los tenemos grandes, extensos, aburridos, los tenemos así, miren, pequeñitos, pero cautivantes, ¿no? Un libro cool. Como retomo lo que dice Adriano, porque siempre tenemos estas charlas, y con otros colegas también, la literatura parece ser siempre un ejercicio solitario, pero no lo es. Se escribe uno mismo, pero siempre se está escribiendo para un otro, para otra persona, ¿sí? Cuando vos escribís con ganas de publicar realmente, en un principio te encerrás en tu mundo, lo creás, pero después lo entregás. Es un acto, ¿sí?, desinteresado. Pues no importa la plata, si se venden o no se venden, con que llegue al lector, a la lectora ideal, ese autor ya se da por satisfecho. Y creo que es el mayor lujo que uno, en tiempos donde todo el día estamos con esto, o con pantallas, o con cualquier dispositivo que nos quite atención, y no digo que esté mal porque también son útiles, volver al libro, volver a las raíces, siempre es bueno, chicos, ¿sí? Es una buena dosis de calma, ¿sí? Bien, les voy a compartir, quieren que yo también les lea algunos fragmentos para seguir hablando, después ustedes me dicen, porque traje también palabras de escritores, de escritoras, de otro autor correntino ahora radicado en Buenos Aires, que también les voy a compartir, pero me gustaría empezar con esto que va a venir a reemplazar al libro publicado, ¿no? Material. Hoy todos sentimos con todo tipo de materiales y de accesos a la información y al entretenimiento. Por ahí hay cosas que no conseguí escritas y lo que Por supuesto, hay que saber combinarlos. exactamente. Hoy hablábamos de lo híbrido, ¿sí?, de las combinaciones, se aplica también a los formatos. Muy bien. Quiero compartirles ahora un texto de una autora que también tuvo que dejar el país. Como ustedes sabrán, muchas personas tuvieron que exiliarse de Argentina, ¿sí?, en un momento dado muy lejano a nuestros días. Clara Obligado fue una de ellas. Casualmente ella también vivió desde Buenos Aires y se fue exiliada. Incluso es peor que elegir viajar. Miren, yo elegí viajar y extrañé mucho. Imaginen tener que dejar toda la vida atrás y por factores externos tener que irse, ¿sí? Eso incluso le pasó a autores que no solamente se tuvieron que ir físicamente, sino que también tuvieron que cambiar su lengua. Y la lengua madre, la lengua materna, es nuestra esencia. Nosotros hablamos el mismo lenguaje, ¿sí? Perder incluso eso, imagínense, les dejo esa reflexión, ¿sí?, para que lo piensen. En todo lo que crece, me gusta porque hace la autora un paralelismo, una comparación entre cuidar un jardín, cuidar plantas y también ser escritora, ¿sí?, producir textos y que estos germinen. ¿Y cómo germinan las cosas? ¿Cómo germinan las plantas, las flores? Plantando una semilla en principio, muy bien, y después ¿qué hay que hacer con esa semilla? Regarla, cuidarla, incluso se dice que crecen mejor muchas plantas si se le habla. Somos seres que nos comunicamos todo el tiempo, chicos. Todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo estamos riendo, incluso cuando no hay palabras y hay silencio, el silencio también comunica. Los gestos, ¿sí? A veces nosotros nos damos cuenta cuando están aburridos por la cara que ponen, por la posición del cuerpo que ponen, ¿sí? Mandan los ojitos en blanco para atrás, ¿sí? Así que todo es comunicación y todo es un mensaje. Ahora les voy a compartir un fragmento de este libro de Clara Obligado. Pues me dirán ustedes qué les parece. Cuando todo parece desmoronarse, leo a Steiner. Me acerco a sus libros como quien se sienta junto a un sabio, para quien la literatura es una forma de respirar. Él también habla de la recuperación del pasado, de los clásicos y su vigor.
Con él emprendo un viaje hacia el origen. Veo cómo germina el lenguaje. Escribir y plantar, cuidar de un jardín o cuidar de un libro. Sintaxis, morfología, lo que no salta a la vista pero está ahí. La gramática como estructura de la experiencia humana. Steiner habla del tiempo futuro como un regalo del verbo, una forma que nos permite proyectarnos hacia universos imaginarios. Un tiempo verbal, dice, que es un desafío a la muerte y la desesperación, el tiempo en el que podemos soñar. Dice también, es fantástico que seamos un animal que concibe tiempo de futuro y que dispone de una forma verbal para expresarlo. Si alguien nos arrebatara esta posibilidad, nos quedaríamos sin el don que nos ha permitido sobrevivir al horror, a las masacres, al hambre. Vivir es reescribirnos, y el verbo se hizo tiempo, desafió a la muerte y a la desaparición. ¿Qué les pareció? La poesía piensa, fue profundo, ¿no? De alguien como el jefe que tuvo que reinventarse, ¿sí? Perdió su presente, solamente le quedaba el pasado, y lo que ustedes son, futuro, pura proyección a mañana. Por eso es que nosotros también aceptamos esta grata invitación, porque queríamos, como bien dijo el profesor, sembrar una semilla, ¿sí? Por pequeña que sea. Después cada uno verá si la pone en un plantero, en un macetín, o crea un jardín gigante de palabras, ¿sí? Pero no dejen de soñar, no dejen de pensar, de pensarse. Como también le decía un curso la otra vez, y volvemos al tema de las etimologías, no el origen de las palabras. La palabra reflexión, doblarse hacia adentro significa, ¿sí? Bucear en nosotros mismos, hacernos preguntas, indagarnos, saber quién soy, quién no soy, quién puedo llegar a ser. No se preocupen que uno va a tener 40 años, 50, 60 y se va a seguir preguntando tantas cosas, pero en la búsqueda está la gracia, ¿sí? Cuando dejamos de ser buscadores, cuando dejamos de ser personas curiosas, nos volvemos aburridos, y ahí sí envejecemos, y eso no tiene que ver con la edad cronológica, tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Tiene que ver con el cansancio. No nos cansemos, sigamos adelante, chicos. Nosotros como profesores, todos los que estamos estudiando, perfeccionándonos, iniciando o ya terminando, elegimos esta carrera porque queremos eso, ¿sí? Y damos todo de nosotros para que ustedes sean el jardín del mañana, ¿sí? Ahora, si quieren, les voy a leer otro fragmento antes de pasar a una actividad, ¿sí? Esta vez de un escritor, como les decía, correntino, también él, un gran escritor, poeta. A mí sí me gusta mucho la poesía. Es más, la poesía tiene un lugar muy importante junto a las historietas nacionales de mi librería.